Saludos amigos televidentes, nueva vez con ustedes aquí en Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y yo, Andrés Terrero, le vamos a entregar este día un trabajo y un programa especial con relación a estos temas de prevención del crimen organizado. Hemos hablado ya, yo diría que extensamente, sobre la ley de extinción de dominio, que era la última ley que estaba últimamente aprobada. Creo que lo hemos tratado el tema adecuadamente. Yo pienso, Arnaldo, saludo Arnaldo primero, saludo. Buenas Andrés, una vez más darle las gracias a nuestros seguidores por vernos y estar pendiente a esta nueva edición de Actualidad Preventiva. Arnaldo, yo pienso que nosotros tenemos que hablar un poco sobre la ley 155-17, que es la ley de lavado, la ley que sustituyó a la ley 7202 del año 2002, sobre las cuales debo reiterar que Arnaldo Sánchez Brugal trabajó ampliamente con esas dos leyes, con las dos, O sea, cuando aquí no se hablaba de lavado de activos, no había ley, Arnaldo Sánchez ya estaba certificado en estos temas, yo le caí atrás después, nos certificamos también, y aquí estamos ya integrados en estos temas que nosotros decíamos en ese momento, que llegó para quedarse. El tema de lavado, el tema del crimen organizado, lo único que nos queda es la prevención, y nosotros aquí como un programa educativo estamos para ayudar a la gente. Arnaldo, sabemos para la gente que el lavado es cualquier actividad que genera un recurso de una manera ilícita, cual que fuera. Y hay muchísimas maneras de decir que hubo un lavado. Pero la ley 155 y 17 habla de lo que son autoridades competentes, habla de sujetos obligados y habla de cómo los sujetos obligados, primero, a quién reportan estos sujetos obligados, y habla de cómo esos sujetos obligados, a través de un oficial de cumplimiento, hace lo debida reporte cuando corresponda, cuando lo entiendan. Y además también la ley habla de todo lo que el GAFI, que ya hemos hablado en un momento, dicen que debe cumplirse una entidad sujeta obligada o una competente sobre el tema de lavado. Vamos a hablarle a la gente, ¿quiénes son las autoridades competentes? Mira, las autoridades competentes están en el artículo 2 de la ley de lavado de activos. Te señala cuáles son aquellas autoridades competentes, entre las que tenemos la superintendencia de banco, que va a ser la autoridad competente que va a supervisar todas las que son las entidades de intermediación financiera, bancos múltiples, asociaciones, o sea, todas las entidades que desde un inicio están bajo la supervisión de ellos. Tenemos también como autoridad competente la Dirección General de Impuestos Internos. Bajo la sombrilla de la Dirección General de Impuestos Internos tenemos a todos los sujetos obligados del sector no financiero. Ahí están incluidos las actividades profesionales como los abogados, contables, cuando realizan cierto tipo de actividades, las inmobiliarias, las compañías constructoras también cuando hacen ciertos tipos de acciones, los joyeros, los dealers de vehículos, los casinos, los dealers de joyas. También tenemos como autoridad competente a la Superintendencia de Valores, ¿verdad?, que va a supervisar todo lo que es aquellas entidades del mercado de valores. Como autoridad competente. También tenemos como autoridad competente al IDECOP, que va a supervisar a las entidades cooperativas. Básicamente esas son las entidades competentes. También se señala como autoridad competente a la Superintendencia de Vigilantes de las Fuerzas Armadas, porque era un tema que se estaba discutiendo en una ocasión, de también incluir como sujetos obligados a los guardianes, porque tienen cajas de depósito y ese tipo de cosas que en un momento dado pueden ser utilizadas para ocultar o guardar dinero que ¿El Banco Central tiene función dual? El Banco Central es un sujeto obligado. No autoridad competente. Va a tener, en cierta forma, el sombrero de autoridad competente por ser a través de la Junta Monetaria. Es correcto. Porque la Junta Monetaria, ¿verdad?, es el máximo organismo del sector financiero y en un momento dado puede tomar
disposiciones en la materia que sean aplicables al sector financiero. E incluso en una de las obligaciones que tiene la ley, habla de que cuando una entidad financiera va a lanzar algún tipo de producto nuevo, basado principalmente en las nuevas tecnologías, que es un tema que podemos en otro futuro desarrollar, debe hacer un primer estudio, un levantamiento de riesgo de ese producto y someterlo a la Junta Monetaria con sus medidas de mitigación antes de poner en el mercado ese producto. La propia ley habla, Arnaldo, de que las autoridades competentes pueden designar otros sujetos obligados. O sea, que no están específicamente estipulados en la ley taxativamente. No las autoridades competentes, sino el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. El Comité Nacional de Lavado de Activos es el que puede determinar algún tipo de actividad extra que por sus características o por alguna circunstancia que se esté dando, tenga un nivel de riesgo, entonces puede ser incluido como sujeto obligado por una resolución del Comité Nacional contra el Lavado. Que ya lo hablamos en el programa pasado, por lo menos hablamos de la estructura del Comité Nacional de Lavado. Ahora, entre las autoridades competentes, Arnaldo, que la gente no necesariamente sabe, ni siquiera sabe cuál entidad está sujeta a estos temas y en lo cual uno hace operaciones. Y quizás todavía el nivel de exigencia de documentación en esas entidades no financieras no es tan acorde como está en la parte financiera, que sí hay una debida diligencia ampliada en algunos casos o que se piden documentación para esto. Pero me voy a referir a un tema particular que tiene que ver con lo que hablaste del LIDECOP. Al LIDECOP, como autoridad competente, porque se le asignó a través de la ley nueva de la 155-17 que iba a supervisar a una entidad, o sea, a entidades, un grupo de entidades que no estaban bajo ninguna sombrilla. Y eran específicamente las cooperativas. Las cooperativas, que son muchas, hay más de 2.000 cooperativas en el país, y que manejan muchos recursos, muchas de ellas. Algunas inclusive manejan más recursos que bancos múltiples en algunos casos, o bancos de crédito y ahorro. Ahora, sabemos que había un debate, y sin entrar en detalle en consideración, sino que había un debate de bajo qué sombrilla iban a estar. Y sabíamos que eso realmente era un problema sumarlo al organismo financiero. Mira, si tenemos ahora mismo 14 bancos, que son menos, imagínate que tú le metas 2.000 cooperativas. O sea, iba a ser un trabajo bastante arduo. Bueno, pues se decidió que las cooperativas asumirían esa labor. Pero eso se ha hablado, inclusive, Arnaldo, de que hay un proyecto de que se va a crear una superintendencia de cooperativas. Entonces, lo que yo quiero es que le digamos a la gente qué función exactamente, aunque son iguales, pero qué hace exactamente actualmente las cooperativas. El LIDECOP, que yo sé que no sabemos muchas cosas y que todavía como organismo no está preparado para hacerle frente a eso, pero ¿qué está haciendo? Si lo conocemos, ¿qué debe hacer y cuáles son los riesgos que hay en ese sector? Mira, las cooperativas tienen, vamos a decir, como bien señalabas, hay cooperativas que son casi un banco. Entonces tienen los mismos tipos de riesgos que puede tener una entidad financiera. Puede tener los riesgos de liquidez, puede tener los riesgos de incumplimiento de las medidas de prevenciones en lavado de activos. Cuando decías que había una discusión sobre qué sombrilla estar, una de las discusiones que se tenía era precisamente eso, que por la cantidad de dinero que se podía manejar una cooperativa, debería de estar bajo la sombrilla de la superintendencia de bancos, que es la que tiene la expertise y los mecanismos y los recursos, ¿verdad?, para mitigar todos esos riesgos de las normas prudenciales que existen, que deben aplicar las entidades de intermediación financiera, que a nivel de las cooperativas no son tan aplicables o no se aplican con la rigurosidad que se exige
para una entidad financiera. Entonces, ese también era el punto contrario, Sí. que este tipo de entidades entonces no tienen ese expertise ni tal vez no ameritaba cumplir con esas normas prudenciales. Entonces, pero sí, en cuanto a la prevención del lavado de activos, por lo menos quedó bajo esa sombrilla y se dictó una norma, una resolución en donde se desarrollaba todo lo que era la política que debería tener este tipo de entidades para la prevención del lavado de activos, identificación, medición, mitigación del riesgo del lavado de activos. Sin embargo, yo pienso que ya en el 2017 se aprueba la ley, ya tenemos varios años, y pensando en ese sector, ¿qué sabemos que ha podido hacer? ¿Cuánto ha avanzado el IDECOP? Porque fíjate algo, Hernando, el IDECOP regularmente lo han tenido los gobiernos, para asignárselo a un partido aliado. Como que, mira, te vamos a pagar con eso. No debe ser. Es una entidad que tiene una gran responsabilidad y ahora mucho más. Ya eso tiene que tener pantalones largos. ¿Hasta qué punto se ha entendido, porque eso cuesta también, instalar un departamento de prevención de lavado, capacitar a la gente, tenerle la capacitación continua, no es capacitarlo y ya, sino es continuo, mandarlo al extranjero, a prepararlo, crearle la conciencia ética a la gente, para poder darle seguimiento a ese sector. ¿Hasta qué punto tú sepas ha avanzado? Mira, yo te puedo hablar de lo que yo sé, que es de lo que tiene que ver con la prevención del lavado de activos. Bueno, esa misma norma que te dije que en su inicio se desarrolló, fue desarrollada en la misma unidad de análisis financiero, con un grupo de expertos cuando se comenzó a preparar el país para todo esto de la evaluación mutua del GAFILAT, ¿verdad? Yo conjuntamente con la directora en ese momento, que era Dulce Luciano, y después con Wendy Lora cuando llegó, trabajamos con Roberto Mella, Francisco González, un grupo de personas vinculadas al sector para ir desarrollando lo que eran esas políticas, esos manuales o esas circulares de prevención del lavado de activos en aquellos sectores que no existían, entre ellos el IDECOP. ¿Para qué? Para ya poder tener al momento de la evaluación, poder tener una reglamentación que, aunque la ley fuera nueva, ya estuviese por lo menos aprobada y en proceso de implementación. Porque decimos que las cooperativas comenzaron a ser reguladas en base a la ley 155/17, lo que no es así. La 7202 hablaba también de las cooperativas, lo que estaba el vacío de quién las regulaba. Exactamente. Porque se tenían como una entidad del sector financiero, pero sin embargo, aunque en la ley monetaria habla que son del sector financiero, después hay otro artículo que la excluye y la pone bajo la supervisión del IDECOP. Entonces estaba ese vacío, y fue una de las habilidades que salió en la Evaluación Nacional de Riesgo, donde ni siquiera pudimos obtener información estadística de cuántas en realidad existían, porque el organismo que la agrupa, la asociación que la agrupa decía una cantidad, el IDECOP decía otra, había entonces informaciones enfrentadas. IDECOP decía que el capital eran de tantos millones, la asociación decía que era, o sea que no había una agregación correcta de la información. Entonces se comenzó a trabajar en eso, se le fue dando entrenamiento en la misma a la unidad que se creó, y también vi que con las nuevas autoridades, ya yo habiendo salido de la unidad de análisis financiero, vi que hubo un acercamiento entre la UAF, la directora de la UAF, con con la dirección de coordinación y la dirección de análisis, para trabajar el tema con las cooperativas, y firmaron incluso un acuerdo. Y estaban haciendo un proceso incluso de selección de personas para poder hacer auditorías y capacitar en el área. O sea que en lo que es prevención de lavado de activos puede faltar muchas cosas, pero se han ido dando los pasos para poder entonces tomar las medidas del lugar. Ahora, la idea que se inició en el gobierno de Danilo Medina
y que se supone que debe estar por ahí todavía en una gaveta, de crear una superintendencia de cooperativas, yo creo que es una idea saludable. Aunque cada vez que le hablan a la población sobre creación de nuevos asentamientos en el Estado, la gente lo que piensa de una vez, más dinero, más posiciones, estoy buscando a alguien, estoy buscando para un amigo ponerlo como superintendente. Sin embargo, viendo nosotros la experiencia de la superintendencia de banco, lógicamente que tiene 70 y tantos años, lo que ha hecho y la solidez que tiene la misma institución y el sistema, entendemos que es lo más saludable para ese sector tan importante para la economía dominicana, porque la cooperativa, oye, eso viene de tan antiguo que realmente efectivamente cualquier persona le gusta poner un dinerito en una cooperativa, aunque los intereses quizás no sean tan igual como en una banca, pero se sienten que están cerca, seguros, y lo que yo pienso es que tú piensas, hasta qué punto el proyecto se hizo, se estancó, o está vigente, o está en vía de que eso va a arrancar en el Congreso. Mira, la verdad que después que salí de la unidad y de que salió la ley 155-17, ese fue un tema que para mí desapareció incluso del panorama. Así. Entiendo yo, porque más nunca lo volví a oír tocar el tema. No tuve la oportunidad de ver el proyecto de ley. Sí sé que existía y que era de lo que propugnaba incluso Mariñez, era el director de Mariñez, sí, Julio Mariñez. Cuando llegó de la ley. Cuando llegó Danilo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces él era que promovía la ley, había ese enfrentamiento entre la superintendencia de bancos, Sí. La misma Junta Monetaria y el IDECOP en cuanto a quién debería, en cuanto a si era procedente o no la superintendencia de cooperativa. Pero en otros países existe, por ejemplo la tenemos en Panamá, hay una superintendencia cooperativa, que era de las ideas que se estaban estudiando aquí y que se alegaba también cuando discutíamos la ley, el proyecto de ley de lavado de activos, que resultó en la ley 155-17, porque no podemos negar, nosotros tuvimos una asesora que fue trabajando ya en un proyecto de ley que ya estaba, tú bien lo sabes, que ya estaba bastante elaborado. Lo que se hizo fue estudiarlo y volverlo a discutir y adaptarlo y adecuarlo, ¿verdad?, a que cumpliera con todo lo que eran las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera. Vamos a prometerle a los amigos televidentes que vamos a rastrear ese proyecto, a ver por dónde anda y qué tenía, para nosotros darle y quizás empujarlo, porque yo creo que eso vale la pena. Pero vamos a hacer la primera pausa, Arnaldo, y espérenos ahí en Actualidad Preventiva.